Bueno, amigos, aquí estamos de regreso y como os hemos comentado, nos acompaña nuestro amigo Iván Martínez Zulín, cabeza visible de Editorial Independiente. Buenas tardes. Buenas tardes, Paco. ¿Cuánto tiempo sin verte y sin oírte? Sí, bueno, es un decir. Bueno. Viene acompañado de Guillermo Romero, que acaba de publicar el pasado día 22 de mayo, presentó en el CAL, en el Centro Andaluz de las Letras, el Picasso malagueño. Guillermo, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Lo primero, enhorabuena, porque escribir sobre Picasso, cuando hipotéticamente la gente dice que se sabe todo, pero bueno, tú como eres familia pues sí, lejana. Vamos, aparte de escribir sobre Picasso, yo es que soy un genealogista ya por vocación y tengo muchas biografías aparte de Picasso, pues del mismo padre, de su abuela, de su abuelo, de sus tíos, de todo pero bastante. Llevaré unas 1500 hojas hablando de biografía de toda la familia. Y hay biografías muy interesantes. Pero la circunstancia me llevó a escribir el libro. Aparte de que ya lo tenía escrito, tuve que por una agencia de viajes, querían hacer una ruta turística por Málaga, pero que fuera dirigido por un familiar. Escuché esa conversación y me puse al servicio de ellos si estaban interesados. Quedábamos para otro día, unos 15 días, para que yo llevara unos apuntes. Y claro, esas 2 semanas me aproveché yo para modificar un poco lo que era el libro en la ruta que íbamos a hacer de turismo, porque ya cambiaba mucho, era por zonas y explicando lo que había, la casa, dónde nació la abuela, dónde murió, toda esa situación. Entonces hice la modificación. Cuando lo llevé, pues me dijeron esas mismas personas, ¿por qué no escribe un libro? Pues bueno, vamos a hacerlo. Y ha sido así, ha nacido el libro, pero de mis apuntes personales. No me ha costado trabajo, realmente. Ya lo siguiente será pintar un cuadro, tipo picasiano. Pues bueno, no, porque no me gusta. ¿No? No me gusta. Precisamente cuando vine a Málaga a vivir, pues yo nací en Monterrey. A los pocos meses, pues decidieron mis padres de regresar a España. Nos estuvimos instalados en Madrid, estuvimos unos 9 años allí. Nos trasladamos después 3 años en Andorra viviendo y teníamos que trasladarnos a Italia por situaciones del trabajo, que era agente de turismo. Mi madre decidió de escoger Málaga como la ciudad para vivir con sus hijos. Y desde el 73 estoy viviendo aquí en Málaga, me casé con una malagueña. Y en ese mismo curso del 73, Radio Popular organizó un concurso de crisma. Por favor, Radio Popular. Radio Popular. Era su 5ª edición y yo me presenté con un crisma de Navidad y gané el primer premio. Después, 10 años después, como secretario de la Asociación Cultural Yunque, me obligaron a que hiciera porque sabían que yo le daba yo a la materia, pero no de forma oficial, y me obligaron a hacer un cuadro. Y lo hice. La cosa que me dejaron más que una semana de plazo. Y me lo curré. Hice un cuadro abstracto que se llamaba Tomadura de pelo sobre el arte moderno. Como muchas personas a nivel como yo no entendemos nada de ese tipo de pintura. Bueno, Iván, ¿cómo te decides publicar este libro? Pues me llegó de manera totalmente sorpresiva, porque me he enterado a posteriori que fue a través de un compañero vuestro de prensa que puso en contacto a Guillermo con la editorial. Y la verdad es que cuando leímos el manuscrito nos interesó mucho, porque aunque no es un anecdotario, sí tiene muchas anécdotas que quizás no sean tan conocidas sobre Picasso. Y eso es lo que principalmente a mí me motivó, las curiosidades, lo que quizá no conoce el público en general. Y creo que merece la pena que lo conozcan. Entonces, malagueño universal por excelencia, que es Picasso, pues qué mejor, ¿no?, que una editorial malagueña para dar a conocer ese punto quizá más oscuro de su vida. Quería hacer una pregunta. Guillermo. Concretamente, como por lo que yo he visto en el prólogo del libro y lo que viene, que es lo que hemos comentado anteriormente, esto surge a partir de una conversación que oye en un bar, una conversación que oye don Guillermo en un bar, que por casualidad, al ser pariente, pone orejilla y lo capta. Y se pone allí y dice, ¡ay! Mira, están hablando de mí. Y es donde sale esa ruta de marras que hay de los 13 puntos de visita. Ahora, en este libro, lo que yo pregunto es, y es donde iba la pregunta, ¿no?, es
Lo que se está hablando es de los 10 primeros años de Pablito Picasso, de lo que es el Pablo niño, con sus sitios y todas las características que él se lleva a Francia después, posteriormente, y habla de sus padres, de sus raíces y toda esa esencia malagueña que entra en su cuerpo, que la gente no conoce, y eso. ¿Va por ahí enfocado sobre todo esos 10 años o sigue más adelante? Me da igual al escritor o a la... Bueno, está la influencia, desde luego, malagueña en ese crío, en ese niño, en ese Pablito, que todavía no es Pablo Ruiz Picasso, sino Pablito, y que hemos querido recoger además en la portada de manera muy concreta, ¿no? Con la figura del niño como más dibujada, con más presencia, y después el pintor universal que todos tenemos ya en mente. Y efectivamente es la influencia de tanto de los familiares como de los conocidos, como del entorno. Y del padre, sobre todo. Y del padre, sobre todo, que tiene mucha influencia, eso Guillermo ahora lo constatará, en la obra de lo que después fue el Picasso inmortal. Pues adelante, Guillermo, cuéntanos. Bueno, aparte del padre, que es la influencia principal para que se dedique al tema de la pintura, porque no querían estudiar en ningún momento, la influencia también es de su abuela materna. Le contaba cantidad de cuentos, el mismo cuento de 20 formas diferentes, y eso ha ido creando al niño su fantasía a la hora de pintar. En el libro voy explicando todos los motivos que hay de la producción que él hace, de tanto artística como de pintura o de escultura o de litografía. Se basa todo en hechos malagueños, y voy demostrando poquito a poco cómo el cuadro de Guernica no está basado en Guernica, sino está basado en la estampida que hubo en Málaga en el 37. Y se puede recoger perfectamente en la mujer que tiene el niño en el brazo, un síntoma de la Málaga, de una fotografía de un extranjero que saca, y es conocido mundialmente esa fotografía, y se ve perfectamente que está calcada de la realidad. Otro es el ojo que tiene las jávegas, es el que está en medio del centro como el foco de luz, es precisamente el ojo de la barca del arte de pesca de las jávegas malagueñas o egipcias. Fenicias. Y después está pues el mismo caballo con dolor, pues es el recuerdo de las corridas de toros. ¿De la Malagueta? De la Malagueta, porque antiguamente los caballos no llevaban protección del peto, sino directamente el toro con los cuernos mataba al caballo. Y él era más partidario del jinete de caballo que al mismo torero. Aunque haya pintado muchos toreros, él siempre se basaba en el rejoneo, porque era como una danza, un baile alrededor del toro. Dicen que es la danza del toro y el caballo con un hombre encima. Así que más o menos. Pues yo tuve la oportunidad, yo no sé si esto a mí me dejó sorprendido. Yo hace como 20 años en Madrid, yo tenía un compañero de trabajo y tenía un cuadro. Ese cuadro había una paloma donde las patas de la paloma, por lo visto, el cuadro era de Picasso, sí, pero a las patas de la paloma se las habían hecho otro pintor, porque decía que Picasso no pintaba bien las patas de las palomas. Y de hecho un profesor de historia y de arte no sé qué lo validó y dijo, es que no recuerdo ahora el nombre del pintor, bueno, un amigo de Picasso. La anécdota más curiosa es que precisamente la paloma más famosa que tiene Picasso, que se ha cogido el logotipo por la Universidad de Málaga y demás, es la única paloma que él ha tenido que tener una paloma viva para pintarlo. Es decir, puede ser el motivo por lo que no sabe pintar palomas, pero él ha pintado siempre palomas como igual que su padre. Siempre la ha pintado de memoria. En el caso precisamente de esa paloma, le regalaron 5 palomas a Picasso y pintó la paloma famosa, pero de real. La paloma de la paz, que es la que sí tuvo modelo real, ¿no? Digamos. Futuro, ¿más sobre Picasso? Depende de cómo salga la experiencia, porque yo me tengo que dirigir un poco a las directrices que me marque la editorial. Porque encantadores son como no son, vamos.
Yo me he llevado una gran sorpresa, me han tratado muy bien y siempre me piden consejos o el visto bueno a tal cosa y me han encantado. Otros no me hubieran tratado como me han tratado. Entonces bueno, yo no puedo... Editoriales independientes son muy especiales. No puedo darle ese mal disgusto. Guillermo, ¿cuánto tiempo te ha llevado realizar el libro? Pues realmente, desde mis apuntes a terminarlo al libro, 3 o 4 meses, no más. Es que tengo muchos apuntes, pero de hace muchísimos años. Entonces, he conseguido un tal dato, pues lo añado, ¿no? Y voy aumentando mis tomos, porque no son libros, son tomos de la vida de mi gente. En años de investigación, Guillermo, ¿cuántos serían? En años, pues échale 7, 8 años. Es muy lento, pero es porque tampoco hay mucha, sobre todo aquí en Málaga, el tema de la genealogía con el tema de la pérdida de libros, de que casi la mitad de la población de los pueblos de Málaga, pues sí, es difícil. Pero siempre salen datos. Si no está si se han quemado el libro, pues después está aquel notario que ha apuntado el testamento de fulanito de tal y ahí aparece la relación. Entonces vas enganchando poquito. O un libro que aparece en Madrid que es la copia de tal manuscrito de que se hizo en Málaga. Entonces pues se va sacando siempre datos. No, aunque se dicen que es una ciencia muerta, no, está muy viva, pues siempre sale datos de lo más curioso. Una cosa, si puedo. Sí, bueno. Disculpa. Concretamente este libro lo que habla más es de la biografía de Picasso. Pero, ya que está el editor, voy a echarle una manilla si puedo. Podría, porque de la primera época de Picasso, de pintura, cuando él empezó, que como usted ha dicho y le pone ahí, era mal estudiante, bastante mal estudiante, le gustaba mucho jugar, como la mayoría de los críos, ¿eh? Entonces, ahí tiene la mejor, para mí, la mejor época de Picasso es la inicial, la que pinta con carboncillo, la que pinta, digamos, en los papeles sueltos por ahí, esa para mí. Después ya entra el cubismo y entonces a mí ya eso me gusta menos, pero bueno, esa particular. Entonces, usted tiene tantos manuscritos, tiene tanta historia de él, tiene tanto documentación. ¿Ha propuesto, se ve incapacitado se ve una propuesta de futuro para hacer un libro sobre esa época? Bueno, realmente en el libro aparecen los 10 años de Picasso más los 3 o 4 veranos que vienen posteriori a Málaga, toda la asistencia. Hago un pequeño recorrido sobre la parte de La Coruña, sí, por la muerte de su hermana Conchita, que lo deja muy marcado a su hermano Pablo. Su estudio es en Madrid muy levemente y ahí se queda un poco la historia, ¿no? Es decir, que realmente pues no hablo más, sino ya es otro capítulo. Referente a la época de pintura, generalmente en Málaga pinta muy poquitos cuadros, porque es un niño realmente. ¿Tiene pinturas? No, yo particularmente no. Y bueno, y por la relación que ha tenido mi padre con Pablo Ruiz Picasso, que tenía siempre las puertas abiertas, yo sé muchas cosas de la relación de Picasso con sus mujeres y demás por las conversaciones que he tenido yo con mi padre. La cuestión es que... Eso es para escribir otro libro, ¿eh? Eso es para escribir otro libro, pero que yo soy generalmente una persona que me gusta decir las cosas y como genealógo a certificarlo. Estas son conversaciones familiares que no hay posibilidades de... ¿Secreto de confesión? Confesión. No, hay que decir, y es cierto, Guillermo siempre ha hecho mucho hincapié en que este libro todos los datos que vienen en el libro están contrastados. Es algo muy importante. Guillermo tiene muchísima más información, pero al no poder contrastar algunos datos, ha preferido obviarlos de momento. No, aparte que Picasso, en fin, es una figura como para no andarte con tonterías, ¿no? Porque tiene miles de personas que han estudiado de todas las maneras, colores y tamaños a Picasso. Pues sí. Bueno, Guillermo, pues desearte toda la suerte del mundo con el libro. Muchísimas gracias. Te seguiremos de cerca. Y esperemos que tengamos otra entrevista. Seguro. A posteriori. Seguro. 1, 2 o 3. Son 4 libros con 4. Claro. Iván, y a ti, pues enhorabuena, porque sé que te vas ahora corriendo al CAL. Sí. Y te toca presentación. Presentamos otra vez, sí. Muchas gracias. Y toda la suerte del mundo. Gracias, Paco. Siempre es un placer estar Gracias aquí. a los dos por venir. Gracias.